De 1900 a 1906, un pintor francés, Paul Cézanne, que ya se había separado del grupo impresionista, plantó su caballete en Provenza, frente a la montaña Saint-Victoire, y empezó a trabajar una serie de espacios que iban paralelos a la superficie. Esta idea era muy original, terminaba con la tradición prospéctica y consideraba que los espacios de ninguna manera podían ser trabajados hacia atrás, sino en el mismo sentido superficial, de modo que el cuadro siguiera siendo, como habían pensado los impresionistas, una superficie pintada antes que cualquier otra cosa. Pero hace años que Cézanne soñaba con las esferas, como habían soñado en el Renacimiento Piero della Francesca o Paolo Uccello, y él creía que todo cuadro tenía que tener una base firmemente estructural, es decir, que la esfera, el cubo, el cilindro estaban en el fondo de todas las formas. Esta idea es el nacimiento del cubismo. A partir de Cézanne ya no se puede pensar en las formas como algo completamente libre, sino como algo que tiene una estructura interna que hay que respetar. En 1906 muere Cézanne, un año antes que Picasso pintara Les Demoiselles d'Avignon, pero ya estaba completamente integrada la idea del cubismo o la idea precubista dentro del ánimo de los pintores modernos. Cézanne pensó que solamente haciendo una pintura estructural se podía poner a la par el arte moderno junto con el progreso tecnológico. Paul Cézanne vive entre 1839 y 1906. Su obra es realmente una obra precursora del cubismo por la manera exacta como él coloca todas las cosas en el cuadro, como compone, como organiza y como todas las formas tienen una estructura interna. Pero lo extraordinario son estas manchas que hace cuando él llega a pintar la montaña Saint-Victoire en Provenza. Esto es realmente el nacimiento del cubismo. En 1907, el pintor español-francés Pablo Picasso pinta uno de los cuadros más famosos del arte contemporáneo. Se llama Las señoritas de Aviñón. John Berger, el famoso crítico, lo considera lo más próximo al ultraje que se ha podido llegar dentro de la pintura. Este ultraje o esta desacralización parte por dos vías, por la vía del fondo y por la vía de la forma. El tema es una desacralización. Se trata de unas prostitutas que están en la puerta de un burdel de la calle Aviñó en Barcelona, España. Y también es la desacralización de la forma porque se aproximan, algunas de esas figuras femeninas se aproximan a las máscaras africanas. La pasión por las máscaras africanas, unido a la libertad que se había conseguido ya por los postimpresionistas y que se acentúa con los expresionistas, tanto nórdicos como alemanes, da lugar y permite que la atmósfera del cubismo prolifere. Una de las obras maestras del cubismo, como es esta, trabaja con los predicados del estilo, es decir, convirtiendo a todas las figuras en algo poliédrico, donde el volumen es reemplazado por caras y es reemplazado por aristas. Francis Picabia, Udni o la danza. Brancusi, una forma geométrica, pero que todavía recuerda o es una cabeza. Los músicos de Marcussin, pintados en 1914, ya tienen la organización del cubismo, que puede ser dinámica, como en su caso, o estática, como en el caso de Jacques Lipchitz. O una mezcla de ambas cosas, estatismo y dinamismo, Jean Arp, 1915. Albert Gleisis pinta un típico bodegón cubista. Mientras que Lionel Feininger trabaja con un sentido, en 1918, con un sentido mucho más dinámico. Ustedes ven que es la diagonal. Lo mismo que pasa con Marcel Hartley. Hartley en 1915 pinta la abstracción berlinesa y hay una serie de motivos que no están del todo definidos por el cubismo. Lo mismo que Arthur Dove, también norteamericano, hace formas de plantas, de manera que hay una estructura, pero se vincula con lo orgánico. A
estas alturas del programa ya cabe hacerse la pregunta de rigor: ¿qué fue el cubismo? No fue ni una teoría, ni un movimiento coordinado, ni tampoco una agrupación muy voluntaria de bastantes gentes. Los encontramos a los principales cubistas en 1908 en un lugar también célebre que se llamó el Bateau Lavoir. Bateau Lavoir, barco, lavadero, aunque más propiamente debería decirse un laboratorio o un sitio para conversar y discutir, donde había poetas y pintores, Andrés Salmón, Apollinaire, y una mujer muy rica y extremadamente sensible, una americana llamada Gertrude Stein. Las tres figuras principales del cubismo tienen diferentes modalidades de actuación. Una es Pablo Picasso, que más que todo se interesa por el cubismo como un experimento formal. Otra es Georges Braque, que es realmente el heredero de Cézanne en el sentido de creer en la bidimensionalidad. Y el tercero es un español, Juan Gris, cuyos cuadros emblemáticos deben verse como algo realmente valorativo. Vive entre 1887 y 1927. Su obra pasa por varios periodos. Aquí tienen El fumador, una obra que al mismo tiempo que es cubista tiene una gran sensación de profundidad, o puede ser casi completamente plano, como este Arlequín, que es un arlequín que va a sentar una especie de precedente en el arte contemporáneo. O si no, el típico bodegón, el bodegón donde aparecen todos los elementos que son clásicos del cubismo. Pero evidentemente es Pablo Picasso, 1881-1973, quien trabaja de 1910 en adelante como un típico cubista. Sus bodegones se recordarán como algo donde se reúne el periódico, la pipa, el vaso, una serie de elementos que van a persistir a lo largo del tiempo, y todavía en el 24 aparecerá el bodegón con una idea cubista en el fondo, con la guitarra, la típica guitarra de esta época. También este bodegón es de 1924. Georges Braque será uno de los más importantes pintores cubistas en el sentido de su enorme y extraordinaria delicadeza de composición. Georges Braque vive entre 1882 y 1963 y su obra es todo el tiempo cubista, aun cuando ya por los años 20 haga una serie de variaciones bastante libres con respecto a los originales bodegones de los años 15 y 16. Esta es una de sus mesas más famosas. Diego Rivera es lo que introducimos nosotros así de rondón entre los cubistas europeos porque trabaja con ellos. El mexicano nace en 1886, muere en 1957 y entre el 15 y 17 hace estos bodegones que verdaderamente son sorprendentes, sobre todo si ustedes lo están clasificando como muralista mexicano. Aquí no tiene nada de muralista, sino que, como ustedes ven, hace una organización estrictamente geométrica de esos maravillosos bodegones. Fernand Léger trabaja más que todo como un individuo que hace la representación de la representación. Esta me parece una frase hecha, pero es muy importante para entender la idea de los cubistas. Es decir, que por un lado representan la realidad y por otro lado representan lo que ellos mismos han pintado acerca de la realidad. Es una especie como de doble juego de espejos. Él durante mucho tiempo hace una cantidad de obras diferentes que nosotros de pronto recogemos en la obra de la cubana Amelia Peláez. Amelia Peláez, entre el 48 y el 59, hace estos bodegones que tienen mucho del último Léger que les mostré. Es decir, una especie de gran fiesta de color sostenida por líneas negras. Parte es maticiana y parte tiene mucho de Léger. Hagamos otra asociación entre Paul Klee, 1874-1940, suizo,
trabaja en una cantidad de obras que de pronto tienen implicaciones de tipo cubista, pero muy así tangencialmente. Él en el fondo es un individuo que crea un real microcosmos. Lo mismo que va a pasar con un argentino que exactamente en la misma época, entre 1924 y 1931, hará cosas muy similares, curiosamente, a las de Paul Klee. Este se llama Jules Solar. Les estoy mostrando dos obras de Jules Solar que de repente, si no fueran tan concisas, podrían ser hasta firmadas por Paul Klee. Ya que estamos en Latinoamérica, quiero citar el caso del Brasil como el país que tiene la influencia más sólida del cubismo en toda Latinoamérica. Esa influencia se produce al mismo tiempo que el cubismo. En 1922, a propósito de la Semana de Arte Moderno que se lleva a cabo en Sao Paulo, los artistas brasileros tienen una actitud muy curiosa, aceptan la vanguardia y sobre todo bajo la forma de cubismo, cubifican las formas, las llenan de aristas, las llenan de ángulos, pero sin embargo no olvidan toda la parte interna del país, es decir, toda la relación de los artistas con su propio medio. Eso lo veremos en otro programa. La Semana de Arte Moderno de 1922 se podría situar como antecedente de esta semana la obra de Lazare Segal, que se lleva a cabo a partir de 1913. Es decir, que desde 1913 hasta 1950, que es la época en que trabaja Alfredo Volpi, podemos encontrar una especie de secuencia del cubismo dentro del espíritu y del arte brasilero. Lazare Segal, entre el 13 y el 27, en Brasil, hace obra cubista. Esta obra cubista de Lazare Segal, lo mismo que la de Tarsila do Amaral, entre el 24 y el 65, va a ser una obra que en el fondo se deriva de las innovaciones abiertas por la Semana de Arte Moderno que antes les mencioné. Tarsila do Amaral hasta tarde, hasta el 60, va a seguir trabajando con una idea cubista que le viene un poco de su maestro francés André Lot. Y Rego Monteiro, en 1928, nos dará esta figura que en parte es Art Nouveau y en parte también es cubista. Otro individuo muy importante dentro de esta cubificación de la realidad es Di Cavalcanti. Di Cavalcanti pinta estas muchachas de la playa en 1930, pero mucho más tarde, en 1953, La mujer en la baranda, donde, como ustedes ven, todavía no se ha olvidado para nada del cubismo. Algo similar ocurre con otro brasilero, con Cândido Portinari, que ustedes ya han visto y conocen. Entre el 30 y el 40, las organizaciones de Cândido Portinari, los murales relacionados con la recolección del café, del tabaco, etcétera, tienen mucho de la organización cubista, y ni qué hablar de los murales de la ONU, donde el brasilero trabaja directamente con un recorte de las figuras que luego va articulando como si fuera una especie de rompecabezas. El trabajo de Cândido Portinari es un trabajo, por consiguiente, desde el principio hasta el fin alineado con el cubismo, y algo de cubismo tiene la obra de otro brasilero, Alfredo Volpi, que pinta sus casas en 1952. En Estados Unidos, el cubismo se reinterpreta, como dice el crítico de arte Alfred Barr, como una estilización. Pero para hablar de estilización tenemos que remontarnos al taller del famoso fotógrafo Alfred Stieglitz. Alfred Stieglitz, en Nueva York, abre un taller de fotografía que a la vez es un laboratorio de arte moderno y que implica una tendencia que va en contra de la tendencia populista que se había desarrollado después de la crisis de 1929. Entre 1930 y 1940 hay un avance de la tendencia populista por varias razones, porque el Whitney Museum abre una especie de colección norteamericana y su protagonista principal va a ser Edward Hopper. Por otro lado, en 1939 llega Guernica, el cuadro político más importante del siglo, a Nueva York. Y además la influencia de Rivera y Siqueiros hay que contar con ella dentro de las corrientes norteamericanas de la época. Contra estas corrientes es que Alfred Stieglitz trabaja, y todo su grupo, buscando que la forma se estilice y buscando que llegue a verdadera síntesis. Son la síntesis de los precisionistas y también de una extraordinaria artista llamada George O'Keeffe. Realmente lo que ustedes tienen que ver en la obra de George O'Keeffe es antes que nada su increíble poder de síntesis. George O'Keeffe nace en 1887 y todavía vive. Su poder de síntesis tiene mucho también del romanticismo inmerso en el alma de todo el arte norteamericano.
ustedes ven que se ocupa de más que todo los paisajes, es una ecóloga del cubismo, si pudiéramos decir así. Al revés de Charles Schiller, que también es un extraordinario precursor del cubismo. Entre 1922 y 1929, Schiller hace paisajes urbanos absolutamente extraordinarios, de una vivacidad y de una precisión al mismo tiempo muy grandes. Dos características que sin cesar se ven en su trabajo. Su trabajo está vinculado siempre con temas urbanos o con interiores y casas. Otra obra de Charles Schiller, también vinculada, como ustedes ven, con algo que tiene que ver con el trabajo y con lo urbano. Charles Demuth es otro del grupo de Stieglitz. Entre el 28 y el 30 pinta unas cosas con gran exactitud y nitidez que podríamos considerar cubistas, lo mismo que desde luego el trabajo de Stuart Davis, norteamericano, que vive entre 1894 y 1964 y siempre es cubista. Les propongo que hagamos un alto en este juego de relaciones históricas y paralelas y que nos pongamos a ver unas obras extraordinarias de un pintor colombiano, Fernando Botero, que entre 1957 y 1959 resulta fiel a los viejos códigos cubistas y hace enormes síntesis. La claridad de cierta época del colombiano Fernando Botero, las formas primarias que pinta entre 1957 y 1959, ¿por qué no derivarlas del cubismo? Claro que sí que vienen de allí, si no nunca hubiera logrado ese volumen, esa exactitud del volumen de la guitarra, de los instrumentos musicales, de las frutas. Boccioni, lo mismo que todos los futuristas, es antes que todo un dinamizador de la superficie. En 1911, 1913 tenemos que colocar la mayoría de estas obras. Boccioni hace una obra famosa que se llama El desarrollo de una botella en el espacio. Giacomo Balla y Russolo van a trabajar con una serie de fuerzas dinámicas, verdaderas fuerzas dinámicas que se constituyen así en elementos como ráfagas que atraviesan el cuadro. Es el caso de Gino Severini también dentro del futurismo, que pinta en la misma época, 1912-13, todas estas obras, que pinta una pareja de gentes de tango. Max Weber en Estados Unidos es un futurista 1913 que pinta la ciudad como algo totalmente dislocado por la velocidad. Y la francesa Sonia Delaunay, entre el 13 y el 14, también logra que el futurismo se convierta simplemente en formas abstractas. Lo mismo que Robert Delaunay, que se ocupará de ventanas, pero que casi no podemos reconocer las ventanas, son simplemente geometrías. Lo mismo que Franz Kupka de Checoslovaquia en el 25, será una de las figuras más importantes del cubismo en este momento. Y termino con Milton Avery, que es un pintor americano que en 1946 hace esta mesa que sigue siendo la mesa cubista por excelencia. Un movimiento que hay que citar siempre que se habla del cubismo, porque él es contemporáneo, es el futurismo italiano. Sin embargo, el futurismo italiano antagoniza el cubismo. Considera que el cubismo no cumple con las funciones de un movimiento realmente moderno que tiene que estar aliado al dinamismo de la época actual. El manifiesto de 1910 de los pintores futuristas claramente explica cuáles son sus intenciones. Voy a leérselos porque es muy entretenido. Dice: los elementos esenciales de nuestra poesía serán el coraje, la audacia y la revuelta. Asimismo, queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio enfebrecido, las carreras, el salto, la bofetada, el golpe. Glorificaremos la guerra, la única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructivo del anarquista, las ideas bellas que matan, el desprecio a la mujer. Declaramos que el resplandor del mundo ha sido enriquecido por una nueva forma de belleza, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras es más hermoso que la victoria de Samotracia. Este es simplemente un fragmento, pero da una clara idea de cuáles eran las intenciones de los futuristas. Formalmente, ellos adoptan la técnica de Signac y de Seurat, es decir, vuelven al puntillismo.
Desde el punto de vista del dinamismo, son los precursores del cine, realmente. Para ellos un caballo no tiene 4 patas sino 20 y a medida que corre, esas patas se vuelven triangulares. Pero todo esto es bastante retórico, bastante literario. Realmente, los principales intérpretes del futurismo pasaron más rápidamente que los cubistas. Y hay uno que alía estos dos elementos, los elementos de síntesis del cubismo, los elementos de movilidad del futurismo. Y ese pintor es un argentino llamado Emilio Petoruti. Entre 1940 y 1950 pinta estos admirables soles pampeanos, donde ustedes ven que el sol entra por la ventana y queda cubificado completamente. Es una forma blanca, estricta, precisa, que permite ver el bodegón como si estuviera enmarcado por un foco luminoso.